Bueno, primero, porfa, hagan así para saber que están ahí presentes. Bueno. Y bueno, luego, obviamente, ah, ah, así, porque bueno, supongo que ayer vieron el anuncio del regreso a la presencialidad a partir del primer ciclo del 2022. Supongo que ya vieron la circular. Y bueno, aunque no está recomendado que los profesores expresemos nuestras emociones y sentimientos en la clase, pues obviamente a mí me alegra mucho que el anuncio de regresar a clases. Me alegra por ustedes, porque bueno, ya han pasado 2 años en educación a distancia virtual, no presencial, para ser más preciso, no sé si es a distancia. Y bueno, el último año de la universidad sí lo podrán pasar en clases. Aunque obviamente, como que esto no salga de Marte, no está muy claro nada de lo que va a pasar, ni cómo es que vamos a regresar. Y eso, pues, lo iremos viendo en el camino. En el caso específico de ustedes, sí me da un poco de duda porque estos son un grupo grande. No sé cómo las van a meter en un aula con distancia. Y no estoy seguro si en San Ramón hay clases suficientemente grandes para que estén todas distanciadas. Bueno, y además la circular no dice nada de las medidas sanitarias que hay que cumplir o no, o de qué forma, pero bueno, supongo que esas son las cosas que habrá que ir preguntando en el camino. En todo caso, es un gran anuncio de regreso a la presencialidad. Bueno, por lo menos para mí es un gran anuncio de regreso a la presencialidad. Y quedan un montón de cosas abiertas, que es, bueno, qué se va a hacer con los estudiantes que les benefició la virtualidad, porque la verdad es que hubo estudiantes que se beneficiaron con la virtualidad, sobre todo estudiantes que no podían estudiar porque estaban muy lejos o porque no habían podido. Y bueno, y además, ¿dónde vamos a caber todos nosotros? Por ejemplo, ustedes siempre han sido grupos muy grandes. Entonces no sé cómo se le va a hacer. Y bueno, también todos ustedes saben, en San Ramón hay grupos de trabajo muy grandes, ¿verdad? Los de generales. Pues. Pero bueno, creo que es un buen anuncio. Por lo menos a mí me alegra. Aquí todos somos burbujas. Sí, yo no lo dudo, pero no sé, si ustedes tienen hermanos chiquitos o hermanos en el colegio, en los colegios hay reglas. O sea, ellos ya regresaron, pero hay reglas de cómo es que se funciona. Yo no sé si eso se va a implementar en la universidad o no. O sea, para variar no es claro. Lo único que está claro es el regreso, que no incluye verano, por si alguna de ustedes están pensando llevar verano todavía será a distancias, el 28 de marzo, que se regresa. Bueno, dicho esto, vamos a hacer 3 cosas. Hoy vamos a hacer comprensión de lectura primero, con esta lectura de Fernando Buenabat, que ustedes tienen en su mediación virtual. Hice la lectura para hoy. Luego escucharemos la animación de Catherine Jara, Evangeline Rojas y Melissa Herrera sobre los imaginarios sobre el pobre en América Latina. Un texto que además a mí me gusta mucho, es muy interesante. Creo que es un texto que tienen que leer con mucha atención y les puede ser útil en la producción de su proyecto de tesis, que es una cosa que empezarán a hacer pronto.
Y habíamos dicho, ¿verdad? Estamos en una sección que agruparía lo que podríamos llamar, digamos, es el eje que tiene que ver con el concepto de pobreza, ¿verdad? Que es un pobre, cómo sabemos que estamos en presencia de un pobre, eh, y eso, ¿verdad? La primera lectura fue la de Lana Levinas, que ya presentaron la semana pasada, creo que, creo que fue Lisa y Yariela, habían presentado la lectura de Lana Levinas, que es como la que introduce la discusión eh, sobre este eje de pobreza, ¿verdad? Porque ahí el pseudo concepto es el de transferencia monetaria condicionada, ¿verdad? Que se opone al de servicio público, el de transferencia monetaria condicionada con un uso ideológico de un concepto que es el concepto de responsabilidad, ¿verdad? Una de, Tal vez uno de los ejes centrales del neoliberalismo como ideología es que pese a que la sociedad es cada vez más interrelacionada, cada vez tiene más, es cada vez más global, tiene cada vez más determinaciones globales, ¿verdad? Como la pandemia, por ejemplo, fue una gran determinación global, el calentamiento climático es otra gran determinación global, las migraciones son otra gran determinación global, las armas nucleares son otra gran determinación global, la economía mundo es otra gran determinación global, pues, en un tramo corto dijimos 6 por lo menos determinaciones globales, pero sin embargo, el eje de la ideología del sistema está asociada al principio de responsabilidad individual, ¿verdad? Entonces, el éxito de las transferencias monetarias condicionadas no tiene que ver tanto con su éxito sociológico real para combatir la pobreza, porque como dice el texto de Levinas, explicaron Lisa y Yariela, muy probablemente la reducción de la pobreza en América Latina, que, que fue un hecho real desde el año 2000 hasta más o menos el año 2016, que el único país de América Latina que no participó de ese movimiento general de reducción de la pobreza y de la extrema pobreza fue Costa Rica, por cierto, el único país que mantiene eh, su volumen, su porcentaje de pobreza, no su volumen, porque el volumen sigue aumentando, es Costa Rica. Costa Rica mantiene un 25% de pobreza flat desde el año 90 y eso no lo mueve nadie por más cambios que han habido en el sistema económico, en el sistema de propiedad, en la incorporación de las mujeres al trabajo, en los cambios en la estructura productiva en el agro, ¿verdad? Y eso en el país suma, creo que más de 1 millón de pobres de manera permanente en el país. Pero ahora vamos a discutir este texto de Gallardo, que sería ya más una intervención teórica y filosófica que intenta responder esta pregunta: ¿qué es un pobre y cómo sabemos que es un pobre, efectivamente? ¿Cómo lo sabemos? Pero antes de eso vamos a hacer una comprensión de lectura para hablar de El Chavo del Ocho, que es lo que vamos a leer. Entonces, vamos a trabajar unos 30 minutos porque la lectura es un poco larga. Ahora tengo la duda. ¿Qué prefieren que hagamos? Hacemos la lectura, ustedes resuelven la comprensión de lectura y pasamos a la plenaria, o que nos extendería hasta como las 8:30, o hacemos la lectura, yo los doy el corte para las que se levantan sin desayunar, desayunen, y luego hacemos la plenaria y la animación de Melissa, Catherine y Evangeline. Eh, o eso, tienen esas dos opciones. ¿Qué prefieren? Profe, en mi caso la segunda, porque no he comido nada. Entonces sí me gustaría tener el receso a las 8. A las 8 en punto. Ajá. Bueno, creo que el argumento de Gretel es suficientemente significativo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la lectura. Ustedes resuelven la cosa, hacemos el corte
eh, y regresamos a clases 8:20 para discutir el texto y ver la animación de una vez de los compañeros. Entonces, vamos a ir a los cuartos. Adelante, pueden ir ya. Bueno, regresamos. Vamos a ver qué produjo cada grupo. Vamos a empezar por Marisol, Raquel y Cele. La idea principal en una frase. Marisol, Raquel Soto y Cele. Profesor, es que solo quiere hablar, pero no sé si es que no puede. Se está atragantando en Zoom. Bueno, yo la digo. La idea central que pusimos se trata de un mensaje de clase en los micromundos felices de la miseria mediática, donde habitan muchos chavos y compinches. El rol de los pobres es trabajar y contribuir con su resignación para una convivencia pacífica con los patrones y las autoridades. Ok. Gretel, Catherine, Melissa y Tani. ¿Cuál idea La principal? profe, dame un segundo. A buscarlo. Bueno, nosotros anotamos la idea principal parecida a lo que Selena acaba de exponer. Bueno, es la misma, de hecho. Se trata de un mensaje de clase en los micromundos felices de la miseria mediática, donde habitan muchos chavos y con pinches. El rol de los pobres es trabajar y contribuir con su resignación para una convivencia pacífica con los patrones y las autoridades. Escogieron el mismo, parece que Y profe, escogimos el mismo. el mismo fragmento. Ok, vamos a ver si alguien tiene otra. Laura, Nicole, Yariel y Georginette. Profe, ahí falté yo, pero la voy a decir yo. Ajá. Nosotras pusimos que pusimos la que dice, pero su personaje que ocupa tantos espacios en las pantallas televisivas latinoamericanas y en los imaginarios de niños y adultos, ocupa un lugar problemático que permite ver los trasfondos ideológicos de ciertas concepciones mercantiles en los monopolios más media. Ok. Ok. Bueno, tenemos una disputa ahí, pero ese fragmento también es importante, sin duda. Pero entonces tenemos dos posiciones. Y Alison, Jay, Raquel y Sergio, ¿cuál escogieron de idea principal? Hola, profe. Bueno, nosotros pusimos como idea principal que el Chavo del Ocho permite ver los trasfondos ideológicos de ciertas concepciones mercantiles en los monopolios más media, que tiene que ver con la concepción que acaban de dar anteriormente, la idea principal que acaban de dar anteriormente. Bueno, entonces vamos 2-2. Tenemos disputa, así que la moneda en el aire le toca a Hilary y a María. Hilary, María, y Mariluz y Steven. ¿Cuál pusieron? A ver quién tiene mayoría en el grupo. Que no quiere decir que esté bien, solo quiere decir que tiene mayoría. ¿Qué es mayoría? Pues la mayoría sería el primero, porque nosotros pusimos el mismo fragmento. Se trata de un mensaje de clase en los micromundos felices de la miseria mediática, donde habitan muchos chavos y compinches. El rol de los pobres es trabajar y contribuir con su resignación para una convivencia pacífica con los patrones y la autoridad. Entonces, el grupo de Jay, Raquel, Sergio y Alison, el grupo de Ingrid, Laura, Nicole, Yariela y Georginette. Una pregunta.
¿Por qué eligieron ese fragmento y no el que eligieron sus otros compañeros? ¿Por qué les pareció que esa era la idea principal? Profe, porque, bueno, diga. Uno primero y otra después. Jay, adelante. Bueno, en mi consideración, lo que estábamos pensando es de que de hecho ambos apartados dicen lo mismo, pero nosotros escogimos ese porque lo decía de una manera más concreta, más directa. Ujú. Profe, Ujú. bueno, tal vez como desde la posición de nosotros es porque es una crítica a todo lo que es como el programa del Chavo y todo lo que representa, porque habla como de todas las desigualdades, pero también a lo largo de la lectura se enfoca mucho en cómo lo presentan televisivamente y cómo lo mercantilizan. Entonces fue como por eso que lo escogimos nosotros, porque es como donde se ve la mercantilización de la pobreza desde una persona que no es pobre. Ok. Sí. Eh, hay un asunto, ¿verdad? Que es, bueno, están los fragmentos, ¿verdad? Eh, los dos son muy importantes. Este es el que señaló el primer grupo, ¿verdad? Creo que un punto aquí es que habla de esto, bueno, habla del tema del curso, ¿verdad? De los imaginarios, los trasfondos ideológicos y los más media, ¿verdad? Y este fue el que pusieron la mayoría, ¿no? Que es propiamente el Chavo, ¿verdad? Que dice, se trata de un mensaje de clase, de micromundos felices, de miseria mediática, ¿verdad? Es interesante porque, fíjense aquí cómo se va problematizando el curso, porque el grupo de Jay y el grupo de Ingrid agarraron ese fragmento y tendrían razón y podrían justificarlo, y yo creo que estaría bien, porque el anclaje de ellos es por el lado de, claro, esta es un artículo sobre el Chavo, pero el Chavo en realidad es un motivo para hablar de los más media, para hablar de la industria cultural, diría Adorno y diría Horkheimer y diría Mardones, ¿verdad? Entonces lo colocaron por ahí. Los otros grupos que escogieron el otro fragmento estarían más cerca de la forma en la que ve el problema Villoro, ¿verdad? Es decir, cuál es el discurso del Chavo en sí mismo, ¿verdad? O sea, qué es lo que dice el programa como tal, ¿verdad? O sea, cuál es el discurso interno del programa y por eso anclan ahí en esa respuesta. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien seleccionados los dos fragmentos. Yo hubiera seleccionado el final, ¿verdad? Que es muchísimo más corto y mucho más contundente, porque es el resumen. El Chavo aguanta todo porque para eso está. Es su misión doctrinaria y catalizadora. Es una misión de doctrina y es una misión para catalizar, ¿verdad? Antes de pasar a la parte de la relación con el curso, les quisiera preguntar qué les pareció el artículo, porque supongo que, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero supongo que han visto el Chavo alguna vez en la vida. Profe, personalmente, vea, cuando estaba leyendo y todo, me puse a reflexionar que nunca había visto el Chavo de esa manera. O sea, nunca había visto el Chavo como desde ese análisis y pues, si no, cambia todo ahora. Además de Jay. Profe, vieras que nosotros, bueno, yo discutía con las chiquillas y con Steven y yo les contaba que en mi casa, digamos, a mí personalmente el Chavo siempre me pareció un poco grotesco y un poco como fuera de ese lugar por lo mismo que el artículo decía, digamos, por la violencia que había. O sea, a veces sí me generaba como
digamos, yo a veces me identificaba, por ejemplo, pensando como en el Chavo, yo decía, ¿cuántas personas harán como Chavo, verdad? Pero otras veces me chocaba por ver la violencia que siempre se da, o sea, doña Florinda siempre pegándole a don Ramón por cualquier estupidez, digamos, perdón la palabra, pero es que es así, por cualquier burrada. El profesor Girafales, digamos, con su forma tan concha de tratar a la infancia, digamos, entonces siempre me pareció muy chocante. Y en mi casa, yo les decía a las chiquillas, porque bueno, ahora con la relación quizás lo explico un poco más, pero en mi casa se volvió como un ídolo, digamos. Yo me acuerdo que hay una de mis hermanas, de hecho, que es súper fan. Mi papá es súper fans del Chavo. Sufrieron cuando dijeron que ya no iba a salir más al aire, ¿verdad? Casi llora y todo, mi hermana, porque se volvió como un ídolo en la casa, digamos. Era una cosa terrible y a la gente le gustaba, digamos, a mi hermana se desvelaba por verlo. Así hubiese sido la misma escena 300 veces, digamos, que era además algo que yo siempre le dije, porque a usted le gusta si eso es tan repetitivo, o sea, a veces ponen el mismo episodio 2, 3, 4 y 5 veces, ¿verdad? Y entonces ahora analizándolo, yo caigo en cuenta y digo, claro, es repetitivo porque necesitan que ese pensamiento llegue a calar hondo en la persona, por eso se vuelve repetitivo y por eso se ha mantenido tantísimos años, que de hecho el artículo lo decía, duró muchos años al aire y esa es una de las razones. Ingrid. Profe, vieras que, bueno, a mí de toda la vida en mi casa había el Chavo, ¿verdad? Pero no era como de mis series favoritas y me pasaba parecido a Mari, digamos, yo no entendía algunas situaciones porque ahí lo veía muy pequeña, pero siempre me puse a pensar por qué el Chavo no tenía nombre, porque todos los personajes tienen un nombre y el Chavo era el Chavo. Hola, Ali. Te mando saludos, Ingrid. ¿Qué pasó, mi amor? En recreo, ¿no? Estoy dando clase. Hola. Saludos de Ali, que se levanta la noble tarea de ir a clases. Sí, bueno, hay varias cosas que han dicho, que es uno, lo que dice Mariluz, el Chavo debe ser una de las series más populares de América Latina. Y además es, ¿cómo se dice? Se ha ganado un lugar como lo que identifica a lo latinoamericano, ¿verdad? Es decir, hay como, qué sé yo, como el fútbol o como la devoción a la iglesia, a la Virgen María, o ese es o qué sé yo, los ritmos como, no sé, el merengue o la salsa, es como de las cosas que uno dice, claro, eso es América Latina, ¿verdad? Y es extraordinariamente popular, extraordinariamente popular. Y lo sigue siendo. De hecho, ya di, el programa desapareció hace mucho, no lo publican y ustedes todavía lo ven, ¿no? Entonces, es muy raro, no hay programas que sean así. Y dice Marisol, que es muy interesante, que en todos los barrios hay un niño o una niña que se hace el Chavo y se ve más gracioso o tierno que problemático. Pero, a ver, ¿por qué le gusta a la gente? La primera pregunta. Porque inclusive Fernando Buenabad hace una advertencia en la lectura, que es, el artículo no es contra la gente que ve el Chavo. Él es muy claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo vemos tanto? ¿Cuál es la razón por la que lo vemos tanto? Profe, ¿no sería por la romantización de la pobreza? Digamos, por cómo presentan a la gente pobre, que incluso es como que el pobre se identifica, pero no se identifica tanto. Bueno, podría haber una identificación, sin duda, ¿verdad? Pero ¿qué es con lo que uno se identifica? Yo creo que no es que se identifica a la persona pobre, justamente creo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso en la presentación, pero pues es un programa gracioso, entre comillas, ¿verdad? Donde hacen al pobre como una persona tonta, como una persona bruta, como una persona que no
sabe nada, me explico. Y eso para la gente que lo ve es entre comillas gracioso, pero realmente si uno se pone a analizar, ¿verdad? Obviamente pues es como una concepción súper errónea, ¿verdad? Y entonces creo que más bien es por la burla, más que por identificarse con la persona pobre, si se da, o sea, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Porque es gracioso. Sí, entre comillas, ¿verdad? ¿A quién le parece gracioso? Di a la gente que lo ve. No haga respuesta de estudiante de cuarto año de trabajo social, sean honestos. ¿A quién le parece gracioso? ¿A nadie le parece gracioso? Yo digo que antes a todos y a todas. Antes a todos y a todas, yo me inclino a creer que Sally tiene razón, nada más que ahora tienen prurito de conciencia de cuarto año de trabajo social. ¿Nunca les pareció gracioso? No, de fijo sí. ¿Mm? Yo creo que A mí me daba tristeza. Yo creo que a veces no es tanto como lo que da risa o no da risa, sino como los punchlines que ponen y las risas enlatadas que tiran, que la gente como que empieza a idealizar que eso es gracioso y como que lo sigue viendo para agarrarle el gusto y en algún momento se acostumbra. Bueno, digamos, a la gente que no le gusta tanto como ese tipo de programas podría internalizar el programa desde ese punto, porque también es como que utilizan mucho ese tipo de cosas, digamos, o que trastocan temas muy profundos, como cuando el chavo está en Navidad y se va a ir y todo, chavito, no te vayas. Y es como ese ambiente de tristeza, ese ambiente familiar, porque todos quieren al chavito, aunque lo maltratan y vive en un balde. Ok, pero entonces, Mariluz, perdón. Sí, apenas te escucho, Mariluz. Dale. Profe, pensándolo, digamos, desde la perspectiva, es que yo sinceramente a mí el Chavo nunca me ha causado mucha gracia, debo decirlo, pero pensándolo del, digamos, como mi hermana se muere de risa, o sea, para ella no hay nada más gracioso en este mundo que el Chavo. De hecho, yo siempre se lo cuestioné, ella me dijo, es lo más gracioso que yo veo y lo puedo ver todos los días y a cada rato, digamos. Entonces, su gracia, no sé dónde la tiene, digamos, desde mi pensamiento, no sé dónde está, pero la mayoría de gente lo ve muy gracioso, mi papá, mi hermana, mis hermanos, digamos, y hay muchísima gente que siempre lo ha visto gracioso. Ok, pero ¿por qué? Eso está fuera de duda, ¿no? Es decir, es un programa que todo el mundo lo considera un programa de comedia, no es un programa de tragedia, no es María Mercedes, ni María la del Barrio, ni ninguna de las Marías de Thalía, ¿verdad? No es Mujer Casos de la Vida Real, es una comedia, todo el mundo sabe eso. Y además es súper popular. Y no puede ser, digamos, un poco como lo que Ingrid estaba diciendo, que es porque representa la realidad de una forma como satiresca, por decirlo así. Es como una sátira. No sé, Ingrid tiene la mano levantada. Profe, de hecho, por ahí va mi pregunta. Es que, no sé, bueno, creo que esta discusión la tuvimos en este curso, donde se habla de que el ser humano, digamos, que el ser humano es como malo o algo así, o sea, no recuerdo bien si fue en este curso, pero Debe ser porque no sé dónde más podrían discutir ese tipo de cosas. no recuerdo dónde agarré eso, pero me acuerdo que lo vi, supongo que fue con usted en alguno de los primeros cursos. No tendría que ver con eso, digamos, con cómo se representan las situaciones cotidianas, que lo hacen ver como una comedia, aunque sean como cosas serias, porque por ejemplo, uno sabe que si alguien se cae y se golpea y está muy fuerte y le puede pasar algo, pero no se ríe, porque a uno esa mala situación le da gracia y a final de cuentas a uno como que desde abajo, digámoslo así, porque, a ver, no somos élite, nos han enseñado a reírnos de nuestras situaciones para maquillarlas, digámoslo así. Entonces yo siento que tal vez por eso es que a la gente le hace tanta gracia al Chavo, por lo mismo, porque digamos, por ejemplo, le pegan al Chavo, entonces ponen un sonido cuando le pegan. Y ajaja, qué gracioso, hay que reírse cuando suena ese sonido, digámoslo así, como que comienzan a manipular su mente para que usted vea esa situación súper triste, súper denigrante, súper todo, como algo tan normal que usted tiene que reírse de eso porque es lo más gracioso del universo. Muy bien, Ingrid. Una bolsa de jocotes más para su amplia lista de hectáreas de jocotes. Claro,
hay varias cosas que están ahí que creo que es importante, que tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Uno, la identificación, ¿verdad? La interpelación que habla el Tusi. Nos gusta tanto esa serie porque América Latina está llena de pobres, ¿verdad? Es decir, una serie así, hecha sobre gente que es rica, no haría gracia, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, hay relativamente pocas comedias asociadas a gente que es muy rica, ¿verdad? Van como 6 hectáreas. Puedes transformarte en una terrateniente de los jocotes prontamente cuando pague la deuda. Primero la identificación, ¿verdad? Fíjense que, recuerden lo que decía Marx. ¿Cuál es la primera definición de ideología? Que es la que usa Villoro. La ideología es la realización fantástica de la esencia humana allí donde en el mundo no hay ninguna esencia real. ¿Qué es el chavo? Es la realización fantástica de la esencia humana, ¿verdad? Por eso, todos esos programas donde aparece gente que uno dice, claro, ellos son como nosotros, son un hit, ¿verdad? ¿Por qué? Que creo que fue Marisola que lo dijo ahí. Es que dice, siempre hay alguien en el barrio que uno dice, claro, este se parece al Chavo, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? Somos nosotros, es lo que uno dice, que no es verdad, porque ellos son actores pagados, digamos, sería más parte, digamos, de la élite cultural mexicana. Roberto Gómez Bolaños es un productor súper famoso, súper vinculado con Televisa, uno de los rostros más visibles de Televisa durante mucho tiempo, ¿verdad? Es un negocio, y es un negocio muy profitable, que da mucha renta, ¿verdad? De hecho, hay derechos de propiedad, hay muñecos, a la gente le siguen regalando muñecos del Chavo, de Kiko. Te regalo, y todo eso hay que pagar royalties, ¿cómo se dice? Derechos de intelectuales, ¿verdad? Es un negocio, ¿verdad? Y sin embargo, uno dice, claro, es que ese soy yo, ¿verdad? O ese es mi primillo, ¿verdad? O esa es mi hermana, ¿verdad? Y fíjense con el furor con el que uno recibe todos los programas que son así, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que hace gracia, por ejemplo, del fútbol, ¿verdad? O de figuras como Maradona, o como Messi, o como Keylor Navas, ¿verdad? Que también tiene su propia respectiva película asociada a la industria cultural, que uno dice, di claro, es que ese soy yo, ¿verdad? Cuando uno ve a Keylor Navas o a Maradona o al Chao, uno dice, claro, ese que está ahí en la pantalla, que es ese lugar de privilegio, ese lugar de respeto social, ese lugar de estatus social, que es estar en prime time, en horario estelar, y uno oye la historia de Brian Ruiz, uno oye la historia de Keylor Navas y dice, claro, ese soy yo, ¿verdad? Se imagina uno mismo la primera vez que pateó bola en Alajuelita, ¿verdad? Y la verdad es que no es uno, ¿verdad? Y por cada Keylor Navas hay 120,000 Keylor Navas que no lo lograron, ¿verdad? Chicos con la misma historia, ¿no? Campesinos de Pérez Celedón, que tenían mucha ilusión, que jugaban pelota los domingos, que eran buenos con la mamá. El mundo está lleno de Keylor Navas que no lo lograron, ¿verdad? Pero la idea que el esfuerzo y la autosuperación personal lleva al éxito es tan alejado de la realidad que uno tiene que hacer una película para creérselo, ¿verdad? Para que uno diga, claro, con esfuerzo y tenacidad yo puedo vivir en Pérez Celedón y terminar siendo el portero mejor pagado del mundo, ¿verdad? Es solo un problema de esfuerzo y de actitud y de estar en paz con Dios, ¿verdad? Que es como la parte de hombre de fe, ¿verdad? Que no la he visto, pero me leí el argumento. Entonces, es esto, ¿verdad? Chavo dice, claro, somos uno de nosotros y por eso todos esos programas como Combate, A Todo Dar, no sé, Jesse Shore, todas las cosas que presentan la miseria ficcional o real de los empobrecidos son un furor, ¿verdad? Tienen millones de seguidores, ¿verdad? Entonces esa es la primera, la identificación.
Segundo, la realización fantástica de la esencia humana, ¿verdad? Eventualmente yo voy a poder ser popular, yo voy a poder tener estatus, yo voy a poder ser reconocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos llevamos vidas anónimas, ¿verdad? Llevamos vidas donde la gente no nos conoce, ¿verdad? No dice, ah, mira, es este, que hizo esto, ¿verdad? La mayor parte del tiempo nosotros, la gente no nos conoce y además no sabe a qué hemos dedicado nuestras vidas, ¿verdad? Inclusive uno podría haber llegado una vida perfectamente buena y perfectamente santa, ¿verdad? De haber, con todos los estereotipos que eso significa, ¿no? Ayudar a los padres, ser buen padre, ayudar a las personas a cruzar la calle, ser proactivo en la comunidad, todas las cosas que usted considera de una persona buena. Y aún así la gente no sabe quién es, no la reconoce, ¿verdad? En cambio, alguien que sale bailando 30 minutos en combate es súper conocido, ¿verdad? Reconocido, todo el mundo sabe en el barrio quién es, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Inclusive gente que uno diría, claro, esta es gente que uno debería reconocer y que en su ámbito profesional es muy reconocida, qué sé yo, como Sandra Kaufman, por ejemplo, que es la científica mujer más importante que tiene el país, nadie sabe muy bien quién es, ¿verdad? Salvo que usted esté en la universidad, estudie ciencias, a alguno de los profesores le habla alguna vez de Sandra Kaufman, ¿verdad? Pero, no sé, Brian Ganosa, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Es fácil. Entonces, ahí hay otro efecto, que es la realización fantástica de la esencia humana, ¿verdad? Yo puedo, siendo yo como soy, tener el reconocimiento y el prestigio, digamos, que tendría alguien famoso. ¿Sí, Ingrid? Profe, podría ser, por ejemplo, como con las cosas de presidentes y diputados y todo eso, que la gente generalmente, es que ahora que lo estaba diciendo así, me acordé del caso de cuando quedó AMLO en México y cuando quedó, el que estaba antes, bueno, sé que se llama Enrique, pero no me acuerdo del apellido. Peña Nieto. Peña Nieto. Ajá, que la gente como que solo se acuerda de ellos porque son unos tontos, digámoslo así, o sea, son personas que tienen cero capacidad para llegar a ser presidentes y lo logran. Y la gente es como, ay, qué idiota, pero vea, llegó ahí, yo quiero llegar ahí, si ese mae pudo, yo puedo, cualquiera puede. Sería como ese tipo de cosas también, digamos, como la muchacha que llegó aquí a ser diputada y era peluquera, digamos, como el ejemplo de superación. Yo me identifico porque ella llegó y yo podría hacerlo porque estamos en la misma clase. No, no es el mejor ejemplo porque ahí hay, digamos, la gracia de la tele es que es fantasía, ¿verdad? Es decir, en estos casos son casos reales, ¿verdad? Y tanto en el caso de Peña Nieto, como en el caso de AMLO, como en el caso de Marilyn Cepeda, ojo ahí, porque en eso hay que aprender, que yo no simpatizo con ninguno de los tres, por si acaso, pero ojo ahí porque ahí hay un problema diferente, que es, nosotros confundimos la inteligencia teorética, la inteligencia profesional con la inteligencia política. Y eso no es lo mismo. Lo hemos hablado mucho y repetidas veces. Creo que pusimos un ejemplo muy largo con el deporte en relación con, creo que lo hablamos con Jay, ¿verdad? En eso la política se parece mucho al deporte, ¿verdad? Digamos, cuando uno juega fútbol o cuando juega básquetbol, quien es inteligente para jugar básquetbol es el que puede ganar, no quien puede explicar qué es lo que hace, ¿verdad? Es decir, si uno le pregunta a Alonso Solís, ¿cuál es la razón física para que cuando uno le pega la bola haga una comba? No se lo va a poder responder, nunca en la vida, ¿verdad? Es decir, no lo va a hacer, ¿verdad? O si uno le pregunta, no sé, ¿cómo se llama el delantero de Costa Rica? Se me olvidó. Quiero decir Gerald Drummond, pero ese es el de mi época. No sé, le pregunta a cualquier delantero, ¿cuál es la aceleración que hizo Hernán Medford en el Mundial del 90 para ganar el balón? Nadie le va a responder, empezando por Hernán Medford. Pero es que nosotros estamos confundiendo ahí la inteligencia teórica, ¿verdad? Con la inteligencia práctica con la frónesis, ¿verdad? Entonces, hay oficios como la política, como la crianza de niños, como el deporte, como la cocina, que son frónesis,
Es decir, la demostración de que usted sabe es que lo puede hacer. Esa es la demostración, ¿verdad? Entonces, si Peña Nieto llegó a donde llegó, puede ser que no sea muy inteligente, puede ser que no sepa muchos idiomas, puede ser que se haya robado el doctorado, todo eso es posible, pero la inteligencia política para lograr sus objetivos la tiene. Entonces, es diferente ahí. En este caso, lo que yo quiero decir más es como, digamos, en la vida social, las personas ricas y las personas educadas tienen un lugar de respeto y de estima, ¿verdad? En la comunidad, ¿verdad? No sé, los empresarios, el sacerdote, los periodistas, ¿verdad? Todos ellos tienen un lugar de estima y de respeto dentro de la comunidad. Pero si usted es el hijo de un campesino de Pérez Celedón, no tiene ese lugar de respeto, ¿verdad? De hecho, hay una forma de referirse a eso, que es una forma muy despectiva, pero muy del folclore y muy del sentido común, que es cualquier hijo de vecino. Es una expresión que se usa, ¿verdad? Aquí no va a venir cualquier hijo de vecino a decirme. Entonces, ¿por qué? Porque es que cualquier hijo de vecino no tiene prestigio y respeto, porque es cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Entonces, la ficción, como las novelas, ¿verdad? ¿Por qué nos fascinan tanto las novelas? ¿Por qué nos fascina tanto El Chavo? ¿Por qué nos fascina tanto los reality shows? ¿Verdad? Que entre más, digamos, entre más absurdos, más populares son, ¿verdad? Hay una respuesta fácil, que sería la respuesta ilustrada, que decir, bueno, es que la gente es tonta y le gustan las tonterías, ¿verdad? Esa respuesta sería la respuesta que diría Holbach, pero no explica nada, ¿verdad? Porque inclusive en sociedades donde hay mucha educación, digamos, ese tipo de series siguen siendo muy populares, ¿verdad? Y muy seguidas y muy esperadas, ¿verdad? Y tiene que ver con la historia ficticia, ¿verdad? Con la realización fantástica de la esencia humana, ¿verdad? La realización ficcional de la esencia humana, donde un niño de una vecindad que vive en un barril puede ser objeto de cariño y de atención y de admiración, ¿verdad? Que es porque digamos, al final la historia es edificante, ¿verdad? Al final uno dice, bueno, sí, pueden vivir en una vecindad, pero al final se quieren, ¿no? Al final hay amor y hay cariño y hay respeto, al final hay una historia feliz, ¿verdad? Que es parecido a las novelas, bueno, ¿verdad? Que también son muy populares, ¿verdad? La novela siempre pasa de todo, ¿no? Son personas pobres, se roban a la niña, se roban a los hijos, resulta que de quien se enamora era en realidad su hermano, pero luego no es su hermano, y luego hay otra villana y mil cosas, y al final el amor prevalece, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en la pantalla y es lo que nos fascina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se realiza ficcionalmente lo que todos nosotros tenemos prohibido en la vida real, porque si, a propósito de lo que dijo Ingrid, que muy bien que lo recordaran, que es qué es lo que nos da risa a nosotros. Recuerdan lo que vimos en tercero cuando estábamos hablando de la risa. Las cosas que dan risa solo dan risa cuando uno tiene la distancia suficiente para que le den risa, ¿verdad? Es decir, si, bueno, no sé, si Ingrid le dice a Tania, que yo no sé, si fueron las dos primeras que vi. Entonces, digamos, si Ingrid le dice a Tania, Ingrid, antes de hacer este ejemplo, una duda, ¿qué es una vecindad? A propósito del Chavo. ¿Qué es una vecindad? Es como un caserío, como un lugar, digamos, donde hay muchas casas o muchos apartamentos juntos. Muy bien. ¿Cómo se le dice en Costa Rica a las vecindades? ¿En Costa Rica hay vecindades?
serían barrios. No es como barrio. El barrio, como mi barrio, donde yo Como vivo, Pave. como el barrio Francisco Peralta, como Barrio Escalante. Barrios, dice Catalina. Ajá, como Barrio Escalante. O sea, el chavo vive como en Barrio Escalante. Profe, es como una favela más bien. ¿Ah? Es como un tipo favela, digamos así, pues un montón de casitas todas juntas, pero es como un conjunto, de apartamentos, Muy pero no bien, galante, digamos. muy bien, Ingrid. Bueno, hoy tiene todas las cartas ahí. Claro, vecindad en México es una forma específica que ese nombre quedó inmortalizado por el Chavo, que vive en la vecindad del Chavo, que debe ser la vecindad más famosa de todo México, que no existe, pero la más famosa. Quedó inmortalizado también el nombre de un extraordinario grupo de rock que se llama La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. El grupo se llama La Maldita Vecindad, ¿verdad? Y en México se le dice vecindad a lo que en la lectura de la próxima semana veremos que se le llama, en inglés hay un término específico para hablar de esto, en español no existe, en inglés se le dice slums, ¿verdad? Ustedes la lectura que van a hacer la otra semana se llama Planet of Slums, el planeta de los slums. Y en español slum se traduce como, la peor traducción del mundo, se traduce como áreas urbanas hiperdegradadas. Esa es la traducción, ¿verdad? En español creo que el libro de Mike Davis lo tradujeron como Planeta de Ciudades Miseria. Ciudad Miseria fue como lo tradujeron. Slum es área, técnicamente, conceptualmente se llama área urbana hiperdegradada. Que un área urbana hiperdegradada es un área en una zona urbana que concentra más de 200 pobres por hectárea cuadrada. Es la definición de área urbana hiperdegradada, y en Costa Rica deben haber unas 13 o 16 áreas urbanas hiperdegradadas, como la León 13, digamos, es un área urbana de Tejasillos, es un área urbana hiperdegradada, La Carpio. Hay un barrio en San Carlos famoso que no me acuerdo cómo se llama, que también es una de las áreas urbanas hiperdegradadas importantes del país, de las más numerosas. Ay, ya me sabía el nombre y se me olvidó. Bueno, habiendo tantas sancarleñas aquí, deben haberlo recordado. Los costarricenses le dicen a las vecindades precarios, dice Nicole, efectivamente. Ese es el nombre que los costarricenses le dan. En cada país de América Latina hay muchos pobres, millones de pobres. Hay áreas urbanas hiperdegradadas, pero cada quien en América Latina les dice diferente. En México les dicen vecindad. En Cuba le dicen solar. En Brasil le dicen favelas. En Perú le dicen los barrios jóvenes, ¿verdad? Y en Costa Rica les dicen precarios, ¿verdad? Que es una forma rara de referirse porque la mayoría de áreas urbanas hiperdegradadas en Costa Rica fueron ocupaciones de tierra, ¿verdad? Tomas de tierra urbanas para construir, así fue La Carpio, así fue Tejasillos. Entonces supongo que viene de posición en precario, o sea que esa gente tenía posición en precario de la tierra y de ahí quedó un costarricense decirle precarios, pero es a eso a lo que se refieren, ¿verdad? Entonces la vecindad de México no es un barrio, no es mi barrio, bueno, no estoy muy seguro en qué barrio viven ustedes, pero digamos, puede ser que alguno de ustedes viva o en la León 13 o en Tejarcillo. Pero no es barrio Escalante, no es el barrio Francisco Peralta, ¿verdad? Sino que es lo que los costarricenses llaman precario, ¿verdad? Entonces, que hay en todo el tercer mundo, ¿verdad? En Madrid les dicen chabolas a los slums. En España le dicen chabolas. Si
Ingrid le dijera a Tania o Tania le dijera a Ingrid, cualquiera de los dos, que ella vive en un barril, en un precario, eso no le haría gracia a nadie. Nadie se reiría de eso, ¿verdad? De hecho, podría tener cualquier otra, ¿cómo se dice? Cualquier otra sentimiento, cualquier otra reacción, menos la risa, ¿verdad? O sea, les podría dar cólera, les podría dar miedo, les podría dar susto, les podría dar tristeza, ¿verdad? Pero risa no les daría, ¿verdad? Salvo que sean muy malas personas, pero no da risa, ¿verdad? ¿Por qué sí da risa en el caso del Chavo? ¿Verdad? Y es por la distancia, porque la televisión le permite a uno una distancia de la realidad. Uno dice, claro, es que es un cuento, ¿verdad? No es Ingrid diciéndole a Tania o Tania diciéndole a Ingrid que ella vive en un barril, en un barrio de chabolas, en un precario, sino que es un programa de tele, que es una ficción, ¿verdad? Entonces nos da risa, Ingrid lo dijo muy bien, nos da risa las cosas cuando tenemos distancia suficiente para reírnos de ellas. Si son cosas que no tenemos la distancia suficiente y estamos hablando de la actualidad, de la realidad, no nos da risa, ¿verdad? Nos da risa. Entonces, el punto de Bonabat Domínguez aquí es que este tipo de programas permiten dar distancia en cosas que en América Latina no tenemos distancia de ellos, porque en América Latina hay muchos pobres, muchos empobrecidos y muchas vecindades, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Y da distancia de una cosa muy dramática que es, a ver, esta es la parte dramática, que es, si el Chavo existiera en realidad, ¿cuál hubiera sido probablemente su futuro? ¿Qué es lo que hubiera pasado realmente? ¿Qué le pasa a un niño de 10 años que vive en un barril, en un precario, en una área urbana hiperdegradada? ¿Cuál es su futuro más probable? Profe, tengo tres. ¿Ah? Se me vienen a la cabeza tres. Tres cosas. ¿Cuáles son tres cosas? Que termine robando, que termine en la cárcel o que termine muerto. Lo más probable es que termine muerto, ¿no? Digamos, alguien de 10 años no puede sobrevivir solo en un precario, viviendo en un barril, ¿verdad? Lo más probable es que muriera. Es decir, la historia real del Chavo duraría, no sé, una semana, ¿verdad? Que es de cuánto puede durar un niño viviendo en un precario en un barril. Una semana, 15 días, ¿verdad? Sin nadie que le ayude, sin nadie que le asista. O peor aún peor, podría ser traficado. Es una cosa peor probablemente que la muerte. Es historia real, digamos, de lo que realmente puede pasar, ¿verdad? Entonces, claro, esta ficción lo que hace es que nos permite tomar distancia de una vida muy cruda, de una realidad muy cruda, ¿verdad? Y por eso nos parece fascinante, ¿verdad? Y por eso nos da risa y por eso es que es tan extraordinariamente popular, ¿verdad? Porque es la realización fantástica de la esencia humana. Allí donde en la vida real los seres humanos no tienen esencia, dice Marx. Claro, los niños de la calle en realidad en América Latina no tienen la vida del Chavo, ni de cerca. Tienen las peores vidas que uno puede imaginar, ¿verdad? Igual que por qué nos fascinan tanto las novelas mexicanas, todas, ¿verdad? Además de la lectura que hace aquí Juan Abad Domínguez, que uno de ustedes la leyó y creo que Ingrid y Mariluz hicieron referencia a ello, ¿verdad? Que es esta. Dice, Ingrid Mariluz, creo que otras compañeras también lo hicieron. Dice, ternura medida con la vara de una herencia cultural melodramática y naturalista que deja descubrir en la miseria y los miserables ciertos rasgos de la hermosura humana a pesar de los pesares, ¿verdad? Eso sí es una cosa como ideológica y heredada culturalmente de América Latina, que es un gusto por el melodrama, por el naturalismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay un estudio muy interesante, una de las que se consideran las mejores novelas latinoamericanas, que es una de las mejores novelas latinoamericanas,
latinoamericanos, es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que si alguna vez tienen posibilidad de leérselo, léansela, es bellísima, les va a encantar, se la van a leer en una semana de corrido, seguro se la leen. Y es un melodrama, es una novela en el sentido de una novela literaria, sin duda, lo es, por el talento de Gao, pero es una novela latinoamericana también, es un culebrón melodramático, ¿verdad? Historias de amor, desamor, regresos, muerte, amores imposibles, todo el mundo sufre, todo el mundo llora, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? ¿Y por qué es que este tipo de novelas nos encantan tanto y se ven tanto y las seguimos viendo una y otra vez, aunque llevamos 60 años, viendo novelas mexicanas y no dejan de ser las novelas, ¿verdad? Que se consumen? Primero, porque hay una herencia melodramática y naturalista muy fuerte en América Latina, que es parte de nuestra ideología, ¿verdad? Luego, porque hay una identificación, ¿verdad? De las mujeres latinoamericanas, yo puedo ser como Thalía. Y tercero, porque es una historia feliz. Al final de los finales, ¿verdad? Después de la traición, después de los engaños, después de todas las cosas malas que hizo Armando con Betty, al final el amor prevalece, ¿verdad? Y uno dice, qué bien, ¿verdad? ¿Y por qué es ideológico? Porque es que a la mayoría de personas no les pasa eso, ¿verdad? No es esa, digamos, la suerte, la Betty la fea de la realidad habría terminado presa, probablemente, no con un final feliz, ¿verdad? Entonces, esto es el señalamiento. Y vamos a ver otras cosas asociadas a los distintos imaginarios, porque lo que sí, ya aquí le doy pie al grupo que le toca animar, es que el Chavo es uno de los pobres más famosos de América Latina, ¿verdad? Si yo les preguntara, dígame el nombre de alguien pobre famoso, ¿verdad? A ustedes les hubiera costado un rato pensar quién podría ser y luego alguno de ustedes hubiera dicho, bueno, el Chavo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver entonces esto, cuáles son los imaginarios que en América Latina hay sobre los pobres. Y le doy pase al grupo de Melissa, Evangeline y Georginette, ¿verdad? No, y Catherine. Y Catherine, sí, muchas gracias, profe. ¿A quién le doy Bueno, el buenos días, host? compañero. Un segundito. A mí, porfa. Evangeline. Ok. Listo. Adelante, Evangeline. Gracias, un momentito, porfa. Deme un segundo que me voy a cambiar de lugar porque me está pegando el sol de la mañana. Deme un segundito, ya solo me cambio de lugar. Chino, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, Ok, gracias. bueno, podemos empezar ya. Creo que no. Eva, pero no está en pantalla completa, por si acaso. ¿Y cómo la hago completa? Dígame, Se supone que está completa. la Hola. diapositiva no está en grande. Ahí no está completa. Y ahí sí, supuestamente.
Hola, ¿qué sucede? Hola. Ya, profe, Es que empezamos. dicen que no tengo la pantalla completa, pero no sé, ahí la tengo completa. Según yo, según lo que estoy viendo en mi pantalla. Pero ni modo, si no, lo hacemos así. Sí, bueno, yo no estoy viendo tampoco la pantalla completa. No, por Ya eso, nada pero yo más sí, no sé qué será. la copa, póngale la copa que está abajo una copita Sí, que ya hay. la tengo. Y si vuelve a compartir pantalla, Ujú. Ok, voy. Gracias, chiquillas. Se va a parar qué es lo que sí sale y hacer uno. Ok, sí, voy. Na, na, na. Ok, se supone que ahí la tengo completa de nuevo. No, pero bueno, se ve la diapositiva. Bueno, ni modo. Sí, gracias. Adelante, Meli. Adelante, Melissa. Se me ¿Ustedes la silenció esto. escuchan? Perdón, es que se Ah, me silenció esto. Bueno, primero que nada, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo de que vamos a exponer Imaginarios sobre el pobre en América Latina. Esto es una lectura de Helio Gallardo. Como idea principal, póngame la pantalla en la idea principal. esa no está. Ahí la tengo. A ver, La de abajo, la segunda. Ahora, ahí está, ahí está. Ah, ok. ahora sí. Ay, bueno, gracias, perdón. Tranqui. Como idea principal, hablamos como del pobre desde diferentes imaginarios latinoamericanos. Ellos hablan desde diferentes imaginarios sobre el pobre. Entonces, vemos cómo se describe al pobre como si fuera un objeto o como si fuera algo salido de la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, las ideas secundarias, como ideas secundarias hay varios. Se trata de considerarse al pobre como alguien que no quiere valerse por sí mismo, que se ve como un delincuente, un borracho. Habla como del pobre que es flojo, es pobre porque quiere, es pobre porque él tiene la condición de ser pobre, porque es un delincuente. Entonces se ven como al pobre, como el flojo, alcohólico, mujeriego y incapaz de poder salirse de la pobreza. Entonces, todo eso como viendo como al pobre como un objeto, ¿verdad? También se ve como al pobre como una amenaza o un desprecio, ¿verdad? Como un ejemplo, como nosotros vemos a los policías, ve al pobre, ¿verdad? Como el delincuente de la calle, el que hay que tener el que anda haciendo cosas que no debe. También se ve al pobre como el imaginario de como el humilde que supuestamente no puede valerse por sí mismo, ¿verdad? El humilde como un tipo como de trofeo, o sea, nosotros somos humildes, entonces somos pobres, o sea, ve la humildad como símbolo de pobreza. Después se ve, entra como en el imaginario también, donde se ve América Latina y el Caribe, digamos, como la parte del pobre, que es como el pobre, el chavo del ocho, ¿verdad? Como la lectura, ¿verdad? Entonces se ve al pobre como algo despreciable que, que, que empezó como bueno, voy a pasar la otra diapositiva. Después podemos ver cómo en Perú
en Perú se ve como la pobreza como demasiada porosidad en la sociedad. Como la pobreza, el subempleo supera el 70% de la población y la inflación crecía un 45% mensual. Entonces, digamos, Perú hizo como una nueva reforma con el Fondo Monetario Mundial y está como en decadencia, ¿verdad? También se ve a otro, aparte de Perú, mencionan otro país en la lectura, pero ahorita se me olvidó, ahorita lo recuerdo, perdón. Después también se ve como al pobre, como al trabajador asalariado, ¿verdad? Que el pobre siempre tiene que trabajar, entonces dice, un trabajador asalariado tradicional resulta empobrecido porque su condición lo despotenciaba para darle carácter positivo a un proceso de trabajo. Entonces, el pobre es el que trabaja, los ricos son los que viven en ciertas condiciones y tienen ciertos privilegios que el pobre no puede acceder. Entonces, el pobre vive como en una máscara, en una burbuja, donde solamente puede acceder a ciertas cosas y no puede disfrutar de ciertas cosas que la gente que tiene dinero puede disfrutar. También se ve cómo se ve el pobre, ¿verdad? También como un indígena y también se ve cómo hay varios sometimientos en esto de, hay varios sometimientos en cuanto a sometimientos que se anuncian, en Ecuador, perdón, Ecuador era el otro país que habla la lectura y dice que condensa varios sometimientos, que era como que anuncian muchas luchas. Entonces, digamos, se ve al pobre sometido como en su condición. Entonces, las personas que se ve el pobre como empobrecido. Entonces, el pobre es el empobrecido, que es humilde, es un mujeriego, entre otras cosas, pero digamos, como todo parte como de un imaginario, o sea, como no, en realidad el pobre no es eso, pero solamente se ve en esos imaginarios. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera. Sí, muchísimas gracias, Melissa. Creo que eso condensa un poco lo que trata la lectura, ¿verdad? Ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más, explicando tal vez los ejemplos que menciona el autor sobre los tipos de, los tipos de personas pobres que se ven en América Latina sobre todo, ¿verdad? Antes de continuar con eso, sí me gustaría como recalcar un ejemplo de justamente lo que estábamos hablando ahorita con el profesor, el tema del Chavo del Ocho, el tema de cómo se ve la persona pobre, cómo se interpreta, ¿verdad?, la persona pobre como una persona tonta, como una persona que, si ustedes ven, ¿verdad?, a una persona con cierto tipo de color de piel, con cierto tipo de olor, con cierto tipo de gestualidades, vivienda, ropa, lenguaje, corporalidad, etcétera. El autor habla de que este tipo de características, dependiendo de cuáles sean, es como se identifica a una persona pobre, ¿verdad? También la lectura habla también del Chavo del Ocho y de otros programas que visualizan a la persona pobre con este tipo de características, ¿verdad? Con cierto tipo de vestimenta, con cierto tipo de actitudes, con cierto tipo de lenguaje. Para contextualizar, dice literalmente la pobreza legitimada como una forma de existencia y a veces de vida autónoma y paralela a la de los no pobres, gesta programas que satirizan, ¿verdad? Y da estos ejemplos. El ejemplo que a nosotras se nos ocurre, ¿verdad? O lo que nosotros estábamos analizando mientras leíamos la lectura y relacionábamos el tema con el trabajo, es la película de Michael Jordan Soto. No sé aquí quiénes la vieron. Yo recuerdo que la vi hace muchísimos años y en ese momento me parecía demasiado graciosa. A mí este personaje en particular, ¿verdad? Tal vez no el Chavo del Ocho, pero este en particular me gustaba demasiado
hasta que realmente uno tiene conciencia de qué significa, ¿verdad? Y sobre todo que esta película salió de forma internacional, tal vez por eso no hablo específicamente de este personaje en la media docena, que es como más del país, ¿verdad? Pero sí salió como a nivel internacional. Entonces, por supuesto, la imagen que tienen tal vez otros países de la persona que, no sé, que trabaja en agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, que es una persona campesina, en Costa Rica es tonta, es una persona que es, vamos a ver, que se da esa connotación burlista, ¿verdad? De cómo realmente, de cómo es esta persona en este país, ¿verdad? Cuando obviamente sabemos que esa no es la realidad, ¿verdad? Y va mucho más allá de un personaje tonto, un personaje que no sabe lo que está haciendo, un personaje que siempre está perdido. Entonces ese fue más o menos el ejemplo que nosotras identificamos que se relaciona con esto, ¿verdad? Aunado también al tema de la vestimenta y el lenguaje, etcétera. Entonces pienso que se relaciona mucho, tal vez el ejemplo del Chavo del Ocho con el ejemplo, tal vez un ejemplo más real y más cercano a nosotros, que es pues el tema de esta película, ¿verdad? Que salió hace varios años. Ahorita les vamos a hablar de los tipos de pobres tal vez que se identifican en la lectura. Adelante, Catherine. Bueno, como comentó Eva, en la lectura se identifican algunos tipos de pobres, ¿verdad? Que expresa más que todo como, bueno, lo podemos destacar como el pobre marginal o el pobre emergente empresariado o el imaginario neoliberal, ¿verdad? Al hablar del pobre marginal, se ve al pobre como un objeto, entonces es concebido como alguien ubicado en el borde externo del proceso de desarrollo. La modernización avanza desde el centro hacia la periferia. Cuando habla del centro quiere decir como desde el urbano y luego va realizándose como hacia la periferia. Entonces, en la misma lectura se identificaba que una agencia externa, ¿verdad? Esta es capaz de recuperar a la sociedad hasta el más pobre, mencionaba, ¿verdad? Ahí en la lectura el autor. Entonces, esa persona que es empobrecida no es ni siquiera dueño de su propio destino, ni siquiera para poder salir de lo que es pobre, ¿verdad? Que así se ve como el marginal, por decirlo de algún modo. Entonces, este pobre, al verse como un objeto, se ve presentado como alguien que no es capaz de sentir nada, por decirlo así. En la lectura venía un ejemplo que nos llamó demasiado la atención, que era con base al amor, que decía que había un especialista que se había asustado, ¿verdad? Que había descubierto como con asco que en el mundo de los pobres se daba una rara forma que era el sentimiento del amor, que cómo era posible, ¿verdad? Que las personas marginadas, los pobres, sintieran amor. Entonces, en ese caso, bueno, les voy a mencionar como rápido un toque la cita donde se expresaba eso, ¿verdad? Que decía que para mí, entre las cosas más sorprendentes acerca de estas familias está su malaise, en general, la rareza entre ellas de felicidad o contento, la rareza del efecto, el efecto mostrado o aquello que le llamamos amor, excepto durante el periodo relativamente breve del cortejo inicial del matrimonio. Entonces, desde este ejemplo podemos ver cómo el marginal, la persona por eso se ve como que no puede sentir nada, que es solamente un objeto y que ni siquiera es capaz de salir de ese lugar por sus propios medios, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias. Adicional a este pobre marginal, realmente la lectura habla en general de que el pobre, ¿verdad?, es visto como un objeto que no tiene derechos, que, o sea, toda esta connotación negativa, ¿verdad?, que se le da a la pobreza. Sin embargo, sí se divide en diferentes tipos de pobres, ¿verdad? El siguiente que habla es el pobre emergente empresariado, ¿verdad? Ahorita les voy a dar un ejemplo, tal vez para que entiendan un poquito mejor o para explicarme un poquito mejor en relación a ese tipo pobre que menciona la lectura, pero es como que está la persona pobre que está sufriendo y que está fragmentado o fragmentada y simplemente está buscando sobrevivir. Son personas que donde nunca se les ha dado ningún tipo de educación, salud, seguridad, absolutamente nada, ¿verdad? Nunca nadie, ¿verdad?, se ha preocupado por que esta persona salga adelante. Sin embargo, busca los propios medios para hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver, la lectura habla de que son personas empresariadas, competitivas, se abre una nueva cultura de dependencia política, son personas que muestran una iniciativa, muestran un interés por migrar, cortar raíces, careciendo de un futuro, ¿verdad? Aprender a discernir necesidades y darle más enfoque a la competencia que al temor,
¿verdad? Entonces, son personas que tienen X cantidad de recursos, ¿verdad? Poquitos recursos, pero saben aprovecharlos, ¿verdad? Lo que menciona un poquito la lectura. Pero este tipo de emergente empresariado no dura mucho, ¿verdad? Pienso personalmente que es por un tema de dependencia, ¿verdad? Y que por la cantidad tan limitada de recursos que tienen, si esos recursos se acaban, no tienen posibilidades tal vez de conseguir otros y por ende quedan ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que no prospera según la lectura y entra el imaginario neoliberal, que es un poquito tal vez también de lo que va a hablar Kate. Bueno, y como dijo Eva, ¿verdad? Otro sería como el imaginario neoliberal, que se destaca como el pobre que es culpable de su situación, su culpabilidad se deriva por no producir con eficiencia para el mercado mundial y de no consumir con opulencia. Entonces, en este caso, el autor lo refiere que entonces es como, aunque los propósitos del pobre sea prosperar, el mercado solo le va a retribuir el valor mercantil de sus acciones. Es decir, siempre se ve como ahí es tal vez donde viene la frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Y entonces estos son algunos de los imaginarios sobre el pobre que se pueden representar ahí y que los destaca el autor, ¿verdad? En relación a lo que piensan las personas sobre ellos. Entonces, continúa. Muchas gracias. Para hablarles un poquito del pobre emergente empresariado, el ejemplo que menciona la lectura, y Perú se menciona mucho en esta lectura, ¿verdad? Para hablarles un poquito, en Perú la informalidad ha convertido a gran cantidad de gente en empresarios. Antes la compañera Melissa habló sobre la agresión directa al Fondo Monetario Internacional que tuvo Perú por intentar una política autónoma para el servicio de su deuda externa. En este caso, el subempleo en Lima superaba el 70% de la población. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Las personas de poder obviamente aprovechaban esa situación de donde estaban personas, entre comillas, desesperadas, ¿verdad? Que necesitaban trabajo. Entonces, el subempleo fue algo que aumentó muchísimo. Y digamos que en este caso la lectura habla de que las personas pobres, ¿verdad? Los emergentes empresariados aprovechaban estas oportunidades administrando con relativa eficiencia los recursos disponibles. Y menciona, la prosperidad viene de saber aprovechar los recursos que se tienen y no precisamente de tenerlos, ¿verdad? Por eso se habla de que no dura mucho este tipo de persona pobre, precisamente por eso, porque los recursos eventualmente se agotan. Ahora bien, en relación a la crítica, ¿verdad?, que genera el autor, se desea hacer énfasis que, bueno, que se basa como a la imagen del pobre como marginal, ¿verdad? Entonces dice que al momento menciona en la lectura que ya como al pobre marginal se inspiró una sociología que proyectaba como una política social que él menciona que es la de la promoción popular, ¿verdad? Y entonces, en esta mencionaba, él colocaba una cita que decía, nuestra acepción, bueno, su principal decía que era entre lo popular y lo marginal. Entonces decía, nuestra acepción del vocablo popular se refiere exclusivamente al sector marginal de una sociedad o a esa parte de la población que no solo está en el último nivel de la escala social, sino que lo que es peor, está fuera de esta, como que no pertenece a la sociedad global, ni siquiera como clase baja. Entonces, el análisis que se puede realizar en esta ocasión, basado en que la política define prácticamente que el pobre como un excluido, que ni siquiera se puede contemplar en la escala social, que él no se encuentra en esa parte, ¿verdad? Pero se menciona y se analiza que la fórmula que llama promoción del marginal se dirige a la integración. Entonces, viene el caso que se mencionó basado en que la sociedad llamada bien ordenada puede recuperar a cualquier pobre que se mencionó anteriormente, ¿verdad? Con base al marginal. Y entonces no precisamente se debe excluir como lo menciona la política, se conduce a una sociedad meta y que se puede como reformular, algo así es como lo que menciona. Pero más adelante Eva ya con el final y con la reflexión va a abarcar un poquito más sobre ello. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de resumir lo más posible porque sé que estamos ya contra tiempo. Nosotros investigamos sobre la política institucional para la atención integral de la población en pobreza y pobreza extrema.
cuyo objetivo tiene orientar estratégicamente los procesos de atención integral de la población en situación de pobreza básica y extrema para su disminución desde un abordaje multidimensional. Ahora, el rasgo ideológico que nosotros consideramos que es importante analizar acá es que hay una preconcepción de la pobreza y hay una preconcepción también del estado de las mujeres dentro del país o en Latinoamérica y también del desarrollo humano. Entonces yo saqué estas citas de la igualdad y equidad de género y desarrollo humano, que son uno de los objetivos que tiene la política institucional para la atención integral de la pobreza, de la población en pobreza, donde dice que en igualdad y equidad de género se estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero consideramos que no solo importa que sean iguales ante la ley, sino qué pasa con esa preconcepción que se tiene de que las mujeres son inferiores, ¿verdad? La lectura dice, las mujeres humildes que en cuanto mujeres resultan empobrecidas debido a su sometimiento a los imperios masculino y patriarcal, refuerzan ahora su impotencia social ante la expansión del empleo informal, ¿verdad? Siempre está esa preconcepción, esa ideología, pues patriarcal, machista, que no permite realmente que las mujeres tengan esos mismos derechos y oportunidades, ¿verdad?, que los hombres en el mercado laboral. Por ende, se relaciona con el tema de pobreza. Además del desarrollo humano, que a mí me parece curioso que se habla de que se diseñan posibilidades para que una comunidad de habitantes tengan opciones y ofertas en pro de la mejora educativa, laboral, material, recreativa y cultural. Pero la lectura habla de eso, ¿verdad? De que el olor, color, vestuario de una persona define su posición económica o estatus social. Entonces, ¿cómo esa preconcepción nuevamente, cómo se va a atacar esa preconcepción para que de verdad no hayan diferencias, ¿verdad? Para conseguir un trabajo digno, legal, con los derechos, con todos los derechos laborales de una persona, tienen tantísimas limitaciones en cuanto a vestimenta, domicilio, incluso el hecho de tener tarjetas de débito, crédito, escolaridad, ese tipo de cosas que al final se vuelven limitantes y realmente entonces no se combate realmente la problemática de desigualdad en términos de pobreza. Eso fue un poquito tal vez como de lo que nosotros analizamos en relación a la política institucional que revisamos. Y eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos muchísimo por el tiempo y la atención y nos pasamos un poquito, qué pena. Muchas gracias, profe. Sí, gracias. Okay. A ver, Melissa, yo la parte que usted animó no la entendí bien. ¿Usted podría decirme cuál es, en su entender, la idea principal de toda la lectura, si tuviera que resumirlo? Ok, la idea principal es cómo vemos al pobre en la idea concebida como un imaginario. Entonces vemos al pobre como un objeto, como alguien que salió de la delincuencia o como que alguien que anda buscando como algo. O sea, vemos a él que carece de algo. Él no puede salir de la pobreza, no puede salir de la pobreza por sí mismo. Tal vez la idea principal sí no la dije bien, pero es que eso fue lo que pusimos como el pobre y sus imaginarios. Entonces hay varios imaginarios, como lo decía la compañera. Entonces podemos ver cómo el pobre se ve como marginado. El pobre es el humilde, que es el humilde. Entonces vemos como eso donde también podemos ejemplificarlo con digamos, el costarriqueñismo, como ver como ese Michael Jordan que habla así, que viene del campo, que viene de esta, digamos, ¿cómo le digo? Como si el pobre no tiene las mismas condiciones que los demás. Entonces, el pobre se le ve como el que anda ahí buscando algo que hacer y así. Entonces se ve también como el trabajador es el trabajador asalariado, que es como una manera como de cómo él sobrevive. Entonces no puede pertenecer, no puede acceder a otras cosas
a otras necesidades o no puede ver más allá de lo que el pobre puede acceder. Entonces, podemos ver cómo se ve en la lectura que el pobre es el empobrecido, el humilde, como lo escriben. También podemos ver en la lectura cómo habla de los dos países, de Perú y de Ecuador, que son como los países que están como en su pobreza y con un 70% de subempleo. Entonces, no son empleos que reconocen todos los derechos laborales y todo esto. Entonces se ve como el pobre que trata de emerger, pero dice, pero la lectura dice, el pobre es pobre, pero como porque quiere, ¿verdad? Entonces se ve al pobre como tratando de salir de la pobreza, pero no digamos, no puede como por sí mismo, no puede como surgir él solo. También la lectura habla como del empobrecido y el pobre, ¿verdad? Pero es como lo caracterizan como el pobre es el empobrecido. Entonces, digamos, se ve como una singularidad como de que carece de algo, ¿verdad? Entonces el pobre no puede verse por sí mismo como la persona que puede salir de sí mismo por su propia condición de pobreza, no puede salirse de la pobreza, como algo así. Muy enredado, profe. Pues sí, sí. Otra pregunta, ¿cuántos imaginarios analiza Gallardo en esa lectura? Bueno, se ve al imaginario como varios imaginarios. Perdón, Bueno, Meli, voy a meter ahí la cuchara. Vieres que nosotros es un poco difícil de separar, ¿verdad? Porque él habla como el pobre marginal y después habla como el pobre que es pobre por la ausencia de Dios y después habla de las personas pobres por sus atribuciones como las mujeres o las personas menores de edad. Sin embargo, las que nosotros destacamos principalmente fue el pobre marginal, el pobre emergente empresariado y el imaginario neoliberal, que fueron como los tres que destacamos más, ¿verdad? Pero sí habla de varios tipos de manifestaciones de la pobreza. también hablaba es que, profe, habla como de varios imaginarios. Entonces, también se ve el imaginario en Latinoamérica, el imaginario del pobre emergente empresariado también que se habla, y también habla el imaginario de la Latinoamérica, el imaginario, bueno, como también como el imaginario que nosotros queremos, del Chavo del 8 y del cómics del Palomo, que supuestamente representan como una burla de lo que es ser pobre. Entonces estamos como tratando de como de sublimar, como no sé, como de ver ese pobre como algo cómico, como algo que nos pertenece, como un costarriqueñismo. Un ejemplo, el Michael Jordan que salió del campo, que habla mal, que huele un poco mal, que esas cosas que hablaba la compañera. Entonces hay varios imaginarios. Realmente todos los imaginarios no los escribimos en la lectura, yo creo, en la presentación. Bueno, bueno, vamos a, gracias por la animación. Y bueno. ¿Otra pregunta, profe? No está bien, pero... Profe, deberíamos como decir la idea principal como
como ampliarla, digamos. Porque, digamos, la idea principal nosotros la teníamos así, como corta, que solamente describe como los imaginarios. Tendrían que precisarla. La idea principal de la animación es que hay 4 grandes imaginarios que son los que hay en América Latina sobre el que los pobres son. Esa es la tesis de Gallardo a lo largo de todo el Entonces son texto. 4 imaginarios. Son 4 grandes imaginarios que hay en América Latina. Y el corazón de la lectura está asociada a distinguir entre pobre, que es un pseudo concepto, y empobrecido, que es el concepto que defiende Gallardo. Entonces, pobre y empobrecido no son lo mismo, son 2 cosas distintas. ¿Por qué? Porque pobre es una naturaleza. En cambio, empobrecido es una relación. Entonces, no hay pobres, hay empobrecidos, ¿verdad? América Latina no tiene 200 millones de pobres. América Latina tiene 200 millones de empobrecidos. Es decir, que hay algo que los vuelve pobres. Que la gente no nace pobre como nace gato, maleza, sino que se vuelven pobres, ¿verdad? Profe, de hecho la lectura decía como se ve al pobre como un perro, como un perro, ¿verdad? Decía. O sea, no tiene como, no tiene un querer, no tiene un sentimiento, sino como simplemente es una condición y no puede ver más ni querer más de lo que puede acceder. De hecho, ese es el punto central de la lectura. Entonces, bueno, voy a cerrar estos últimos 20 minutos aclarando varias cosas acá sobre la intervención. El texto de Gallardo tiene la idea principal de que, bueno, que los imaginarios sobre el pobre son importantes en América Latina porque América Latina es uno de los países más desiguales del mundo. Es una de las regiones más desiguales del mundo. No es la región más pobre del mundo, sino es la región más desigual del mundo. Y habíamos dicho que hay como 2 grandes características que cortan América Latina, la desigualdad y la violencia. Dentro de la historia latinoamericana hay 4 grandes imaginarios sobre lo que el pobre es. La primera es el imaginario bíblico, que es el más importante, que nos hicieron referencia, no el más importante, pero el más antiguo, que viene con la conquista y con la colonia. Y el imaginario sobre el pobre vinculado al catolicismo está asociado a un concepto que es el concepto de caritas, de caridad, es un concepto cristiano. Entonces, pobre para el imaginario católico, para alguien que tiene un imaginario católico, pobre significa desvalido. Pobre significa aquel que no puede valerse por sí mismo. Eso es lo que significa. Un pobre es quien no se puede valer por sí mismo. Y en el imaginario bíblico cristiano, con quien Jesucristo ejecuta milagros son a los pobres. Por eso es que a ellos son los que reciben el milagro. Por eso es que el milagro de Jesucristo no es un milagro al rey de Roma, ¿verdad? Sino que es a quién, a los pobres, a los tullidos, a los leprosos, a los huérfanos, a las viudas. Entonces, por definición, para el catolicismo, ser pobre es ser un desvalido, que es una naturaleza. Es decir, usted nace pobre, como nace perro, ¿verdad? Y lo que sí es que, y este es un pasaje del buen samaritano, cuando una comunidad no hace nada por sus pobres, eso significa que es una comunidad que está alejada de Dios, ¿verdad? Y lo que hace el samaritano en la historia bíblica es que elige a su prójimo, ¿verdad? Elige a su prójimo. Porque el cristianismo tiene una idea que todos los cristianos, todos los católicos están obligados, por su concepción,
al caritas, a la caridad, ¿verdad? Quiere decir a proteger a los pobres de la comunidad. ¿Por qué? Porque si no, esa comunidad está lejos de Dios, ¿verdad? Y esa obligación es una obligación universal, es una obligación asociada al amor universal que los cristianos tienen que tener por su prójimo. Y la principal institución de acción social católica es una institución que lleva ese nombre, se llama Caritas en latín, que significa caridad, y que administra muchos de los servicios sociales en América Latina y en Costa Rica. De hecho, hay una Caritas internacional. Hay varios, por ejemplo, la principal institución de Caritas son los albergues que dan comida en las mañanas a las personas en situación de calle o a los niños a los niños sin casa o a los huérfanos, ¿verdad? Eso, bueno. Atiende a los que por definición los católicos consideran que no se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? Y esta es una obligación universal. Ahora, el problema de la caridad es que es desidentificadora. Es decir, cuando yo hago o ejecuto caridad con alguien, es que significa que yo no soy él, ¿verdad? Hay una grande, les hubiera puesto a hacer un ejercicio, pero ya estamos casi a las 9. Hay una gran diferencia entre la amistad y la caridad. Digamos, uno no puede ser caritativo con los amigos o con las amigas, ¿verdad? Aunque uno podría refugiar un año a una amiga porque no tiene plata para ir a la universidad o no tiene plata para comer, y usted le dice, bueno, vení a mi casa y te quedas aquí, ¿ya? ¿No? Lo mío es tuyo. Eso no es un acto de caridad, porque la amistad es entre iguales. Uno solo puede ser amigo de quien usted considera igual, ¿verdad? Uno no puede ser amigo de alguien que usted considera desigual, ¿verdad? Por eso, aunque uno se lleve muy bien con los papás o con las mamás, los papás y las mamás no pueden ser amigos de sus hijos, ¿verdad? Porque hay una relación, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, de desigualdad, ¿verdad? Puede ser que cuando sean más grandes y ya esa relación de desigualdad desaparezca, entonces sí sean amigos en ese momento. Pero cuando la relación de desigualdad es muy patente, cuando los padres deciden, no sé, qué ropa se ponen los niños, pues no son amigos, ¿verdad? La relación entre un profesor y un estudiante tampoco es una relación de amistad, aunque un profesor y un estudiante pueden volverse amigos después de la relación profesor-estudiante, ¿verdad? Si después de los cursos y después de la clase que uno llevó con el profesor, uno quiere mantener la relación con el profesor y ya no tiene que ver con las notas o sacar la carrera, sino que es que le interesa mantener una relación de amistad con el profesor, eso es posible, ¿verdad? Pero ya no es una relación entre estudiante y alumno, es una relación posterior a la relación estudiante y alumno. Y la definición más famosa, que es inclusive una consigna del Industrial Workers of the World, de los sindicatos, los trabajadores industriales del mundo, es un sindicato estadounidense. Uno no puede ser amigo de su jefe, ¿verdad? El jefe no es un amigo, ¿verdad? Porque hay una relación desigual que tiene que ver con el control del trabajo, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre ponía para explicar esto es un personaje de una serie que ve mi hija y que yo también veía de niño, que se llama Las Chicas Superpoderosas, que hay un personaje que se llama la princesa, que le paga a la gente para que sea su amiga, ¿verdad? Entonces, por definición, eso no es una amistad, ¿verdad? Una amistad usted no la puede pagar. No puede pagar una relación con el psicólogo, ¿verdad? Y ya, y el psicólogo luego lo escuche y probablemente le ayude y sea muy útil para la vida de salud mental que uno tiene que llevar, pero uno no le puede pagar a un amigo, ¿verdad? Para que sea su amigo. Y por definición, si alguien le agarrara la plata a uno para ser su amigo, esa es la definición de alguien que no es un amigo, ¿verdad? Entonces, la amistad, a diferencia de la caridad, solo puede ser entre iguales. Y la caridad siempre es entre desiguales, siempre.
¿verdad? Porque además en la amistad uno espera reciprocidad. Digamos, un amigo o una amiga, uno siempre espera que cuando uno lo ocupe esté ahí. Y de hecho, la clave de la amistad es que uno no tiene ni siquiera que decirles, ¿no? Ellos saben cuándo tienen que estar ahí. No, uno no les tiene que decir, hey, vieras que estoy pasando un mal rato, deberías estar acá. Digamos, los amigos saben de antemano que tienen que estar ahí, ¿verdad? En cambio, en la relación con la caridad, uno no espera reciprocidad, ¿verdad? Uno no espera que esa persona luego, en algún momento, cuando uno lo necesite, sea recíproco. No es una relación, porque la reciprocidad es una relación entre iguales. No puede ser recíproco con sus amigos, puede ser recíproco con sus compañeros de trabajo, puede ser recíproco con sus compañeros de lucha, pero no puede ser recíproco con alguien que usted considera pobre en el sentido católico del término, en el sentido de alguien que no puede valerse por sí mismo. ¿Verdad? Hay un segundo concepto, que es el concepto que viene de la CEPAL, que es el pobre como marginal, que es el que calza con el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero que casi todas las políticas cepalinas, como la que produjo el nacimiento de Lice, como la que produjo el nacimiento de Limas, el Limas todavía está muy imbuido en el imaginario 2, pero el ICE también, y el Ministerio de Educación Pública también, que es el pobre es un marginal, es decir, el pobre es el que está en el borde externo del desarrollo, y lo que hay que hacer es incluirlo dentro del desarrollo a través de educación, de luz, de capacitación, de que aprenda otro idioma, ¿verdad? O que aprenda un oficio. Pero esa subordinación siempre, o sea, pero esa relación siempre es una relación subordinada a la institución. Digamos, los pobres en ese caso no son sujetos, ¿verdad? Son hacia quienes se dirigen las políticas de incorporación. La tercera mirada es una mirada que Gallardo identifica con la mirada de los movimientos sociales latinoamericanos. Él habla, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Como primer ejemplo. Y en esta mirada, la concepción, y es justo en este tercer imaginario donde él pone énfasis a esta diferencia, que es la diferencia entre un pobre y un empobrecido, que es central, porque pobre es ideológico, empobrecido es un concepto crítico, porque pobre es una condición, es una naturaleza, empobrecido es una relación, y en el imaginario 3, los pobres son sujetos históricos, ¿verdad? Él pone de referencia un texto de la Revolución Cubana, la Segunda Declaración de La Habana, del 62, que habla de una epopeya, ¿verdad? Es decir, del momento en el que los seres humanos son capaces, los pobres de América Latina, son capaces de ponerse en pie y echar a andar, dice la declaración. Es decir, ser sujetos de su propia historia, tener la capacidad de iniciativa histórica, tener la capacidad de tomar en control de sí mismos la historia. Porque un pobre, por definición, es alguien que, y esta es diferencia, pobre, empobrecido. Pobre es una condición, una naturaleza, empobrecido es una relación, pero dentro de esa relación es una relación donde el pobre, es una relación donde el empobrecido no le puede dar carácter a esa relación y lo sabe, y lo sabe. Y justamente por eso necesita transformarse en un sujeto histórico para poder primero limitar y luego cancelar esa relación de desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál relación empobrece a las personas y quienes son empobrecidos saben que esa relación los empobrece, saben que ellos no tienen el control de esa relación y la única forma de cancelar esa relación sería transformándose en sujetos históricos? La relación capital-trabajo, por ejemplo, que es la principal forma de relación social de producción en las sociedades modernas.
¿verdad? Entonces, quienes están sometidos a las relaciones de asalariamiento saben que ellos no le pueden dar carácter a la relación, ¿verdad? Los asalariados no determinan cuánto se produce, cómo se produce, no determinan a qué ritmo se produce, no determinan los objetos de la producción, no determinan la administración de las materias primas ni de los instrumentos de trabajo. Todo eso es decidido por la gerencia o por los accionistas de quienes dirigen el proceso de producción, ¿verdad? Entonces, esa relación es una relación empobrecedora, ¿verdad? Aunque uno no tenga las marcas físicas que uno asocia a la pobreza, ¿verdad? Lo que Gallardo quiere señalar es que nosotros, cuando hablamos de pobres, sobre todo los asociamos a marcas físicas, ¿verdad? La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de oler, ¿verdad? Pero él dice, ojo, porque en realidad, si fuera así, si fuera una cualidad física, si fuera que los pobres huelen de una forma, entonces sería una naturaleza, sería una condición. Pero no es así, porque lo que hay son empobrecidos, y es empobrecido aquel que no le puede dar carácter a su relación, digamos. Si los estudiantes no pueden darle carácter a la relación de proceso enseñanza-aprendizaje, entonces es una relación empobrecedora. Si las mujeres no pueden darle carácter a la forma de la relación sexoafectiva dominante de una sociedad, pues esa relación es empobrecedora. Si los campesinos no pueden darle carácter a la relación y la forma en la que se produce alimentos y se conserva la naturaleza, entonces esa relación es una relación empobrecedora. Y solo se puede cancelar a través de una epopeya histórica, ¿verdad? Y ese imaginario sobre todo aparece, es un imaginario, es el más pequeño, es el menos conocido, surge sobre todo con mucha fuerza después de la Revolución Cubana del 59. Para Gallardo eso está plasmado especialmente en la Segunda Declaración de La Habana, del 62, pero que es un poco el imaginario que tienen todos los movimientos sociales latinoamericanos, ¿verdad? Los zapatistas, el movimiento Sin Tierra, los sindicatos, los movimientos de mujeres, los movimientos estudiantiles, básicamente lo que hacen es enfrentarse a una relación que consideran que los empobrece, ¿verdad? Aunque en principio uno no vea los signos naturales, los signos físico-químicos del empobrecimiento, ¿verdad? Y la cuarta, el cuarto imaginario, que es también muy dominante, es el imaginario del pobre como emprendedor, que sobre todo quien defiende esa idea es Hernando de Soto, pero todas las instituciones financieras mundiales tienen esta mirada. En Mediación Virtual les dejé 3 videos cortos que duran como 3 o 4 minutos con cada uno de estos imaginarios. Y este imaginario de Hernando de Soto es un imaginario que considera que el trabajo informal no es una desventaja para América Latina, sino que es una potencia para América Latina, porque dentro de cada uno de nosotros hay un empresario, un emprendedor que quiere salir, pero que la ausencia de libre mercado no se lo permite, pero que si no hubiera tantas trabas al libre mercado, cada uno de nosotros, a través de nuestro propio talento, de nuestro propio esfuerzo, de nuestra capacidad para ser productivos y para consumir de manera opulenta, podemos llegar hasta donde querramos llegar, ¿verdad? Esa es la idea, es el imaginario del emprendedurismo, ¿verdad? Que es muy importante en las políticas, bueno, en el IMA es muy importante, en el INAMO es muy importante ese tipo de imaginario. Entonces, ¿para qué es útil esta lectura? Que yo se la recomiendo que la lean mucho, que la revisen, creo que puede ser muy útil luego para sus tesis, es que cada una de las instituciones en las que ustedes hacen prácticas o puede ser que trabajen en el futuro, tiene este imaginario sobre el pobre, que no está escrito en ninguna parte, no está redactado en ninguna parte, no dice, esta institución tiene el siguiente imaginario sobre los pobres, eso no está en ninguna parte, sino que es una cosa que ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Por ejemplo, el IMAS tiene el imaginario, una mezcla del imaginario 2 y el imaginario 4, ¿verdad?
qué sé yo, un movimiento estudiantil significativo, podría tener el imaginario 3, ¿verdad? El proyecto Obras del Espíritu Santo, entonces uno dice, claro, este es el imaginario 1, esto es lo que está pasando aquí. Y esos imaginarios son importantes porque los imaginarios son los que animan las instituciones. O sea, la lógica de las instituciones obviamente son una forma de hacer las cosas, tienen unas reglas y una burocracia y una forma de hacer las cosas y unas inercialidades, pero tienen un imaginario que las anima, ¿verdad? Y eso es lo que Gallardo quería señalar en, en este tirón. Bueno, vamos a quedar aquí para respetar lo que hemos dicho, que es a las 10, entonces voy a